y ser los bufones de ese palacio. Solo para él. Me presento. Soy Pilarina, la hermana mayor. ¿Pueden aplaudirme? Nuestra hermana mayor. Poco suave, pero bueno. Luego está la hermana pequeña. Se mejoró la cosa. Ella es Cassandra. ¡Cassandra! Brava, brava. Y luego el hermano del medio, el bienvenido, nadie te esperaba, pero llegó. ¡Ignacio! ¡Ay, nuestro Ignacio! Ignacio. Para que veáis nuestro don con las gentes, con las letras, les vamos a contar cómo nos enseñó madre las letras para aprenderlas. Yo no me acuerdo muy bien, ¿eh? Sí, te acuerdas. Ya. ¿Te acuerdas? Callar los músicos de aquí dentro. Silencio. Las letras. Podéis sumaros con una bonita palma. El ritmo. Cassandra, dale. Vamos. Suave, ¿eh? Todo el mundo. Adababol. Habéis de repetir si no, no aprenderéis las letras. Hay que aprenderlo. Adababol. B de Beleño. Verde de leño. D de Carruz. D de Dispacio. Verde despacio. E de Espejo. También de Brujas. Embrujar. F de Farina. G de qué? De jarra. ¿De jarra? Sí. De gañana. Jiménez con J. Juan y jugar. Jarritos jaligar. ¡Dale! ¡Oh! Que se dice aquí. De que hoy de qué que se dice huesqueta. El romano. ¿O alguien es ver? ¿Tienen alguna...? ¿Son reales o las habéis fabricado vosotros? No, son reales. ¿De dónde las habéis sacado? Está comprada esta. Pensar cuántos kilos llevaban encima, pero una barbaridad. Que os oiga, que no salgo. Más de 10.000 no está mal, pero alguna más. 20.000. Bueno, entre 14 y 18.000 es fácil, dependiendo del portador, ¿vale? Por eso hablamos solo de la gloria, ¿vale? De la parte que tengas de estos brazos. Luego necesitamos unas buenas soneras, necesitamos también unos estaciones de malla, necesitamos nuestra almohada, ¿vale? Al final, en una cantidad de cosas de malla impresionante. Esto se hace en un taller, esto no lo puede hacer un señor. Yo conozco a gente que en el mundo moderno de hoy ha pasado sus raticos construyéndose su almofar de mallas y se ha pegado meses y meses y meses. Claro, cogía una hora un día, media hora otro, lo que podían.
muy concurrido. A ver, grupo. A ver si os podéis poner por aquí, más o menos. Tampoco os voy a dar muchas más explicaciones, que ya estáis un poco cansados. Lo importante es este muro que tenemos aquí, de la capilla funeraria de uno de los arzobispos de la familia de los Luna, y que tiene pues esta decoración mudéjar tan característica aragonesa. Si nos fijamos a vuestra izquierda está el ábside, que en la parte baja es de piedras, románico, del estilo de Camino de Santiago, recuerda mucho al románico castellano. ¿Qué tal, familia? Pueden probar, Zaragoza Estilé, nuestro compañero que nos sigue. Sí. I prefer salt. That's safe. Los músicos ya han descansado y vuelven a coger velocidad. Venga. Venga, rápido. Ya te la han hecho. ¿Qué cosita? Ya.